Así que Maris Skelter 2. Puede que te estés preguntando, ¿qué diablos es esta basura? Bueno, es solo el mejor Dungeon Crawler en primera persona. Hoy también es uno de los mejores RPGs del año. Sí, nada más. ¿Qué? ¿No me crees? ¿En serio? Maris Skelter 2 es un Dungeon Crawler en primera persona, desarrollado y publicado por Compile Heart y Idea Factory, lanzado el 12 de julio de 2018 en Japón para PlayStation 4 y Nintendo Switch. El juego fue localizado y lanzado el 22 de octubre de 2019 para Nintendo Switch. Actualmente está disponible en la eShop y a través de Limited Run Games. Desafortunadamente la versión de PlayStation 4 no se pudo localizar debido a... creo que ya saben que... las políticas de censura de Sony. El juego tiene lugar en una de las ciudades más grandes de Japón, que se ha hundido 666 metros debajo de la superficie de la Tierra, donde una torre se encuentra en el centro de la ciudad, apuntando hacia la luna blanca en el cielo. La ciudad ahora es conocida como Cárcel. Sí, bastante original el nombre. Alrededor de la torre hay mazmorras donde las personas de la ciudad son torturadas por criaturas llamadas Marchants, monstruos creados por la cárcel. Después de esa breve introducción al escenario del juego, vemos a Otsu, Little Mermaid y Red Riding Hood. Ellas son doncellas de sangre, un tipo especial de humanos con poderes sobrenaturales, capaces de derrotar a los Marchants. Otsu y compañía son parte de Dawn, un grupo que intenta resistir y escapar de la cárcel. Ellas son enviadas a liberar a una doncella de prisión. Aunque tienen éxito, se encuentran con una pesadilla. En la batalla con la pesadilla, Alice, la nueva doncella, pierde los estribos y comienza a atacar a todos a su alrededor, hiriendo a su amigo de la infancia Jack y separando a Otsu, Little Mermaid y Jack de Red Riding Hood. La historia en sí no es muy compleja al principio, pero cuanto más profundizas en ella, más se comienzan a despegar las capas. Cuenta una historia de tragedia y esperanza. Otsu y las doncellas son puestas a prueba una y otra vez. Pierden mucho, pero también ganan mucho. La animosidad entre doncellas es resuelta. Se forjan nuevas amistades y el grupo se convierte en familia que realmente se quiere. El juego puede llegar a ser bastante emocional, no voy a mentir. Hubieron momentos en los que me dieron ganas de llorar. En cuanto a los personajes, encontré a todos agradables, tanto principales como secundarios, con buen desarrollo de personaje a lo largo de la historia, así como en los eventos de amistad. El juego hace un buen trabajo al dar el foco a todas las diferentes doncellas al menos una o dos veces durante la historia principal. Ninguna se siente excluida. Mis personajes favoritos definitivamente son Otsu y Little Mermaid. Otsu es un personaje tipo tomboy que a menudo se llama a sí misma el príncipe de Little Mermaid. La protege mucho y se pone muy celosa cuando alguien se pone toquetón con ella. Little Mermaid, por otro lado, es la típica chica inocente e ingenua, o al menos eso es lo que aparenta a primera vista. En realidad es muy valiente y puede ser muy terca. Individualmente como personajes funcionan bien, pero su relación e interacciones entre ellas las hacen brillar más que cualquier otro personaje del juego. Maris Skelter 2, al igual que su predecesor, usa un típico sistema de batalla por turnos. Puedes atacar, usar habilidades, proteger, escapar y lamer. ¿Sí? Lamer. Golpear al enemigo con golpes críticos o explotar una debilidad hará que los enemigos salpiquen sangre. Las salpicaduras de sangre hacen que aumente el indicador salpicadura de sangre de las doncellas. Cuando el indicador se llena hasta la mitad, puedes usar el comando de lamer para recibir un buff o curar al grupo. Sin embargo, si dejas que el indicador se llene por completo, la doncella entrará en modo masacre, un estado que aumenta sus estadísticas y le da la capacidad de usar poderosas habilidades de masacre. También existe otro estado
modo que es aún más fuerte que el modo masacre, llamado Bloodskelter. A medida que las doncellas reciban daño, comenzarán a generar corrupción, lo que hará que el indicador de salpicadura de sangre sea más y más oscuro. Y una vez que el indicador se llena completamente mientras tiene una cierta cantidad de corrupción, es cuando la doncella entrará en Bloodskelter en lugar del modo masacre. En Bloodskelter, la doncella de sangre gana un gran impulso a sus estadísticas y puede actuar hasta 3 veces en un solo turno. Es seguro decir que pueden acabar fácilmente a la mayoría de los enemigos en un encuentro aleatorio o tomar un tercio de la vida de un jefe. Si bien Bloodskelter suena bastante fuerte, no puedes controlar a la doncella y ellas pueden atacarse a sí mismas y a los demás miembros del grupo. Si no tienes cuidado, el grupo puede ser aniquilado fácilmente. Afortunadamente puedes purgar la corrupción de las doncellas antes de que entren en Bloodskelter, usando la sangre de Jack. Puedes usar el comando purga para deshacerte de la corrupción a costa de dañar la mente de Jack. Jack entrará en el modo Reaper Jack si no cuidas de su equilibrio mental, usando el comando respiración profunda. Reaper Jack actúa de manera similar a Bloodskelter, se vuelve loco y puede atacar al grupo. La principal diferencia entre Reaper Jack y Bloodskelter es que Jack solo puede ingresar a Reaper Jack 2 veces por batalla. Si ingresa a Reaper Jack 3 veces en una batalla, será un game over instantáneo. Puedes usar el comando Consejería de Otsu para que Jack vuelva a la normalidad. Todas estas mecánicas de batalla pueden parecer algo complicadas, pero se introducen lentamente durante las primeras horas del juego. Afortunadamente, los tutoriales están ahí en el menú principal cada vez que quieras echarles un vistazo. Cada doncella puede cambiar de trabajo a diferentes trabajos, cada uno con diferentes atuendos, diferentes estadísticas y sus propias habilidades y pasivos para aprender. Necesitarás usar cristales de sangre para cambiar de trabajo. Obtienes cristales de sangre al derrotar enemigos. Dependiendo del trabajo, requerirá diferentes tipos de cristales de sangre para desbloquear. Lo que más me gusta de este sistema de trabajo es que cuando desbloqueas un trabajo, todas las habilidades y pasivos de ese trabajo están disponibles para desbloquear, incluso si cambias a un trabajo diferente, lo que permite mezclar y combinar habilidades y pasivos de diferentes trabajos. Ahora, hablemos de las mazmorras. Similar a los juegos de Etrian Odyssey, las mazmorras son cuadrículas que se navegan desde una perspectiva en primera persona. Hay trampas como lanzallamas, pisos con picos, pozos y carros de minas. Único para cada doncella es una habilidad de sangre que pueden usar para interactuar con la mazmorra. Por ejemplo, puedes usar flechas para presionar un botón para abrir una puerta o usar una bomba para destruir una pared. La cárcel tiene 3 deseos: hambre, libido y sueño, que están representados por estos indicadores. Llenar uno traerá una ruleta con diferentes beneficios, como curar por completo a 2 miembros del grupo o infligir veneno pesado a un enemigo. El veneno pesado está roto, por cierto. Puedes satisfacer a cada uno realizando diferentes acciones mientras exploras las mazmorras o en batalla. El indicador de hambre se llena a medida que arrojas sangre de Marchens en la mazmorra usando la habilidad de lanzar sangre. En batalla se llena causando salpicaduras de sangre. El indicador de libido se llena al abrir cofres de tesoro y obtener puntos de emoción. En batalla se llena usando el comando lamer. El indicador de sueño se llena cuando la cárcel se duerme. Cada paso que das durante el tiempo de sueño de la cárcel se sumará al indicador. En batalla, cada vez que se completa una batalla sin recibir daño, aumentará el indicador. El icono de la luna a la izquierda de los indicadores de deseos muestra cuál se llenará más rápido durante ese tiempo. Debajo de los indicadores de deseos está el medidor de estado de ánimo de la cárcel. Cada batalla aleatoria aumenta el medidor de estado de ánimo en aproximadamente un 5%, y llenar los indicadores de deseo disminuye el medidor. A medida que aumenta el medidor, también aumenta las estadísticas de todos los enemigos en las batallas aleatorias. Cuando el medidor alcance el 100%, la pesadilla de la mazmorra aparecerá con un gran impulso a sus estadísticas. Lo que realmente hace divertida la exploración de las mazmorras son las pesadillas, que aparecen al azar en el piso en el que te encuentras, ya que las pesadillas son invencibles hasta que destruyas el núcleo de la mazmorra, tienes que escapar de ellas. Las pesadillas tienen un AoE a su alrededor, que cuando entras te notan y comienzan a perseguirte. Puedes usar habilidades de sangre para ralentizarlas o simplemente puedes hacer esto.
En realidad tienes que salir del EOI para hacer que la pesadilla desaparezca. Mientras huyes pueden ocurrir encuentros aleatorios. La pesadilla te atacará, por lo que debes de derrotar a los otros enemigos para escapar del encuentro aleatorio. Un pequeño detalle que debes tener en cuenta cuando luchas contra las pesadillas es que ignorarán tus turnos y comenzarán a saltearlos, lo que hará que la pelea sea básicamente ATV, como en los juegos old school de Final Fantasy o Chrono Trigger. Con todo esto dicho, las pesadillas agregan un elemento extra de suspenso y temor a la exploración de las mazmorras. No sabes cuándo aparecerán, solo escucharás su grito en la distancia. You're right. El arte del juego me gusta bastante. Algunas de las mazmorras tienen un aspecto bastante triste y desolado. Otras mazmorras son coloridas y con vida. Hay una buena variedad en el diseño de las mazmorras. El arte de fondo también es bastante bueno. Está bien detallado. Sin embargo, lo que realmente me gusta es el diseño de los personajes. Especialmente algunos diseños de los trabajos, como el consejero de Little Mermaid. Y el cazador de sangre de Sleeping Beauty. A lo largo de la historia principal y algunos eventos de amistad habrá un par de imágenes CG, aunque son pocas, son bastante buenas. Ok, es tiempo de hablar de la banda sonora del juego. La banda sonora del juego es... Bueno... Es increíble. Compuesta por Io Yamada, Yoshihiro Kawagoe, Toshimichi Isoe, Kazune Ogihara y Toshiki Kato. Los fans de los juegos Science Adventure puede que conozcan algunos de esos nombres, específicamente Toshimichi Isoe e Io Yamada. Ellos trabajaron en la banda sonora de Keose, con canciones como Es seguro decir que personas talentosas participaron en la banda sonora de este juego. Los efectos de sonido funcionan. Nada suena molesto o cansado de escuchar después de horas de juego. Aunque advierto que cuando usas una habilidad EOI y obtienes un golpe crítico, el efecto de sonido será muy fuerte. Cuantos más enemigos la habilidad golpea, más fuerte el efecto de sonido. Así que hay que tener cuidado al usar audífonos. No creo haber mencionado esto antes, pero Maris Skelter Nightmares, también conocido como Maris Skelter 1, viene incluido con Maris Skelter 2. Y no es solo un port de las versiones de PlayStation Vita o Steam, es un remake del juego, con ajustes de equilibrio, nuevas funciones como Jail Trial, que es un sistema que puedes establecer handicaps que te brindan diferentes mejoras, como más experiencia, Jail Control, que es una forma de controlar directamente qué beneficios y efectos aparecerán en la ruleta, además de que el tamaño de las mazmorras se ha reducido para agilizar la exploración. Puedes desbloquear el juego pasando Maris Skelter 2, o puedes descargar el DLC Maris Skelter Game Item en la eShop para desbloquearlo automáticamente, incluso antes de jugar el 2. Podrías estar pensando, ¿cuál juego primero? Honestamente, puedes jugar el que quieras primero.
ya que Compile Heart hizo que para que Nightmares se desbloquee tienes que pasar el 2. La mayoría de la gente te dirá que juegues en ese orden, el 2, después Nightmares, pero no hace daño jugar Nightmares primero. Personalmente jugué Nightmares primero y luego el 2. Un pequeño detalle al jugar Nightmares primero es que realmente no deberías pasar la mazmorra del postgame antes de jugar el 2. Arruinará algunos detalles muy importantes de la historia del 2. Hasta ahora la reseña ha sido en su mayoría positiva, pero el juego definitivamente tiene problemas. Por ejemplo, en un par de mazmorras, los frames disminuyen notablemente. Puede ser molesto si te persigue una pesadilla. Lo siguiente no es un problema muy grande, pero sí es molesto. Solo puedes tomar una misión secundaria a la vez. Al comienzo de cada capítulo recibirás entre 5 a 7 misiones secundarias, y solo puedes hacer una a la vez. Además de que la mayoría de ellas son misiones de exterminio, en las que tienes que ir a un punto específico de un piso en una mazmorra y derrotar a un enemigo. Las misiones secundarias pueden volverse algo aburridas. También está la cuestión del doblaje. No me malinterpreten, el doblaje en inglés es realmente bueno, pero hay muy pocas líneas con voz en la historia y ningún evento de amistad tiene voz, al menos en inglés. I doubt she's like you. Now then, to the cell where our blood maiden awaits, so that... En japonés todos los eventos de amistad tienen voz, así como la mayoría del diálogo de la historia. Es bueno que el performance de las actrices en la versión japonesa es muy bueno. Maris Skelter 2 es uno de los mejores dungeon crawlers que he jugado y uno de los mejores RPGs de este año, con una historia interesante, mecánicas de batalla únicas, banda sonora sobresaliente, así como un giro divertido a la exploración de mazmorras. Los fanáticos del género no deben perderse este juego. Para las personas que no están demasiado metidas en el género, diría que aún así lo prueben. Tal vez encuentren algo que les guste. Personalmente tampoco soy un gran fanático del género, pero Maris Skelter 2 me hizo enamorarme del juego en un instante. Obviamente el juego no es perfecto, pero encontré que los pros superan en gran medida los contras. Mi tiempo final de juego para Maris Skelter 2 fue de 72 horas, y para Maris Skelter Nightmares fue de 52 horas. Final verdadero más mazmorra del postgame. Casi 125 horas de juego. Para un juego que cuesta $40, Maris Skelter 2 vale más que su precio. Añade Maris Skelter Nightmares y este juego es una ganga absoluta. Recomiendo este juego a cualquiera que disfrute de un buen RPG y especialmente para los fanáticos de los dungeon crawlers.